contar su experiencia como arquitecta en su estudio, que se ha especializado en escenografía, y va a hablar sobre el tratamiento del espacio. Un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No conocía San Luis, así que estoy encantada. Siempre es una buena excusa hacer un viaje. Y bueno, acá estoy. La idea de la charla era básicamente eso, presentarme un poco como profesional. Entendía que era el mes de la mujer y que bueno, que tenía que estar un poco mezclada el desarrollo de mi carrera y mi trabajo. Así que la presentación un poco es el enfoque, por lo que vamos a ver, un poco el enfoque desde el cual yo abordo la profesión cada día. Y después, para cerrar, traje trabajos vinculados al Estado o a lo público, no trabajos privados, que me parece que no tenían sentido, a los cuales también les aplico el mismo enfoque. Tengo una forma muy particular de abordar los proyectos con los clientes, que tiene exactamente que ver con lo que hago en proyectos del Estado o público. Para mí, lo más importante, bueno, le puse un título como para que lo entendiéramos. Creo que básicamente cuando me preguntan qué es la arquitectura, mi definición más sencilla para hablar con los niños o con los clientes, que son mis principales interlocutores, es el orden del espacio y de la luz. Como hablaba Elena recién, en nuestro caso, en el caso de ella es el orden del territorio, es una escala macro. Yo voy a hablar de cosas de una escala un poco más pequeña, más espacio público, más contenido y después edificios públicos contenedores, pero con la misma idea que planteaba ella, en donde las cosas terminan funcionando cuando se trabaja coparticipativamente, colaborativamente o interdisciplinariamente. Entonces, mi acercamiento a la disciplina tiene que ver con dos situaciones. Principalmente entender que las ciudades son orgánicas y que tienen tienen cambios que están sujetos a un número infinito de variables, desde las pocas que enumeré acá, que son las económicas, las tecnológicas y principalmente las condiciones sociales. Entonces, a la hora de entender cómo hago arquitectura o cómo voy a enfrentarme a un proyecto, una de las cosas principales a tener en cuenta es este concepto para mí. Las ciudades como entes orgánicos están en constante movimiento, en constante cambio, en constante mutación. Eso nos permite también abordar a nosotros los proyectos desde una perspectiva un poco más flexible, y entender todas estas variables enriquece aquello que vamos a proponer en la ciudad. Principalmente a la hora de proponer el proyecto, lo más importante es entender la potencialidad de la ciudad o el entorno en el que vamos a intervenir. Esto tiene que ver con tener en cuenta todas las condicionantes de la ciudad, o sea, su diversidad inherente, que es una de las cosas que más me gusta, el concepto que uso bastante, es tener en cuenta todos los condicionantes que tenemos a la hora de el éxito o buscar el éxito en la implantación de cualquiera de nuestros proyectos. Entonces, muchas veces cuando abordamos un esquicio o cualquier encargo, nos encerramos en el estudio y empezamos a trabajar con la abstracción del plano, con la abstracción de los materiales o con las funcionalidades básicas que nos pidió determinado cliente o determinado programa. Y el trabajo para mí debe ser al revés, o sea, empezar por el territorio, empezar por el ambiente, empezar por lo social, y después de un relevamiento mucho más exhaustivo que lo métrico exclusivamente, poder entrar de vuelta al espacio de estudio o al espacio de laboratorio y empezar a trabajar con una primera idea, que sí o sí para mí tiene que volver a la calle a encontrarse con estos factores que tuvimos en cuenta al principio para meternos en el laboratorio, para poder contrastar. Entonces, a la hora de trabajar, yo en el estudio no trabajo sola, armo equipos según requiera cada proyecto. O sea, no tengo una planta permanente grande, somos de 2 a 5 personas según las temporadas, y después algunas pasantías o algunas becas de alumnos que todavía no terminaron la carrera,
Pero después por cada proyecto a mí me gusta mucho trabajar con equipos interdisciplinares. Entonces tengo un grupo de paisajistas que en realidad son Ana Mijan y Carolina Vergés, que son ingenieras agrónomas y arquitecta paisajista, y ellas son ambientalistas, es decir, protectoras de la naturaleza. Entonces se generan desafíos súper interesantes cada vez que nos enfrentamos a un proyecto, ya sea público o privado, poder presentarle al cliente el enorme potencial que tiene, desde su pequeño solar hasta una intervención pública. Entonces, a la hora de vuelta y a la hora de trabajar con los clientes privados hago exactamente lo mismo, es decir, porque creo que el vincular a las personas que nos encargan un proyecto que no están empapadas de todas las cuestiones políticas, ambientales, funcionales o estéticas que podemos estar los profesionales, al involucrarlos cada vez más en los procesos proyectuales, los hacemos también parte de las cuestiones sociales, económicas y políticas que la arquitectura impacta después en la sociedad. Entonces yo trato de con los clientes trabajar siempre desde lo ambiental, desde la sostenibilidad, pero no como conceptos exclusivos de la arquitectura, sino conceptos domésticos. Es decir, si vienen y me encargan un proyecto de 400 metros cuadrados, tengo un cuestionario muy largo que les hago rellenar, donde les pregunto desde cuestiones económicas, de su vida familiar, hasta si son pantufleros o no. Porque eso me define mucho el estilo de vida, que muchas veces hay un imaginario de la casa que quiero, pero después la vida que llevo a diario no tiene nada que ver con lo que ellos me traen en fotos de revistas y cosas. Entonces trato de armarle un collage entre las respuestas que me dieron, que son súper personales y muy atrevidas algunas, y después contrasto con las fotos que me traen de casas o materiales, y les hago encontrarse con la realidad, que a lo mejor quieren una casa mucho más chiquita, mucho más acogedora, o que a lo mejor en realidad están preparados para vivir en un departamento y no en un solar. Entonces, la idea de sostenibilidad tiene que ver no solamente con una cuestión ambiental o ecológica cuando trabajo con mis proyectos, sino con la sostenibilidad en el tiempo de este proyecto. Es decir, cuánto va a durar y cuánto va a durar bien, tanto para lo público como para lo privado. Y para mí, que amo la actividad pública, el trabajo en el espacio público me apasiona, creo que todavía estamos a tiempo de cambiar el mundo. Creo que desde lo privado, empezar a trabajar así me ayuda a concientizar muchísimo a los clientes y a involucrarlos también en el proceso de preservación, tanto de los bosques o del medio ambiente como del espacio público. Bueno, cuando hablo de diversidad inteligente, hablo justamente de todas las potencialidades que tiene la ciudad como lugar de encuentro, como zonas de experiencias y como un medio que fomenta constantemente la colaboración y la incubación. Es decir, en las ciudades se desarrollan actividades de todo tipo y nosotros debemos ser los guardianes de esa diversidad para que las ciudades se potencien y crezcan. Si nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, o sea, las ciudades como entes orgánicos y como espacios de una inmensa y una riquísima diversidad, nosotros los que trabajamos en la ciudad a diario, ya sea profesionales de distintos tipos de actividades, no solamente arquitectos, tenemos que estar a la altura de lo que las ciudades nos ofrecen, ¿no? de lo que los ambientes en general nos ofrecen, y poder preservar esa diversidad para potenciar el crecimiento de nuestras ciudades y de nuestros espacios. Entonces, a mí, bueno, la fuerza de cohesión, por ejemplo, si nosotros empezamos a fragmentar la ciudad, a zonificarla, ¿no? Bueno, los barrios de planes sociales van a estar acá, y los barrios residenciales, bueno, obviamente van a agarrar las mejores zonas porque los propietarios tienen una mejor disposición económica para lotear este antiguo casco de estancia que me heredó mi abuelo. Entonces, esas cuestiones geográficas, sociogeográficas, ya están en nuestro entorno, ya están determinadas. Lo importante es no ir en la dirección de segmentar tanto la ciudad porque vamos minando todo el potencial que tiene de crecimiento diverso. Y a mí, bueno, para mí son maravillosas las ciudades cuando te encontrás con esa vida urbana rica, mixta, en donde todo el mundo se siente cómodo, donde todo el mundo se siente seguro y donde todo el mundo puede desarrollar individualmente o colectivamente su potencial para evolucionar desde lo individual una vez más hasta la ciudad como sociedad. Bueno, para
ir cerrando, la idea es esto, planificar y diseñar en un nuevo contexto. Es importante, bueno, lo que decía recién, sostener esta apertura de las ciudades para poder generar cambios positivos y poder seguir creciendo, pero tenemos el problema justamente de una ciudad que se orienta hacia lo comercial y una ciudad que todavía sigue siendo la sensorial, esta memoria colectiva, la memoria colectiva que tiene un montón de estratos, desde lo ambiental, lo paisajístico, lo histórico, las experiencias, la lengua, la cultura, la transmisión de distintas anécdotas que van conformando nuestro imaginario, y después la ciudad como una, bueno, la ciudad orientada al consumo. Entonces, lo más importante para mí es tratar de preservar ese equilibrio, pero justamente podemos lograr el equilibrio y podemos preservarlo en la medida en la que respetemos la diversidad que tenemos en la ciudad, es decir, si no, vamos a detonar todo eso. Entonces, el reto al que nos enfrentamos a diario cada vez que hacemos cualquier modificación, desde un edificio de 30 pisos hasta una pequeña casa de 50 metros cuadrados, es ese, conservar, preservar la diversidad para poder tener ciudades coherentes, diversas y robustas, adaptables, abiertas, receptivas, y fortalecer siempre la diversidad. Me dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver si voy a hacer un rascacielos y es súper sostenible porque lo hice con Corting Wall y tiene un sistema y tiene cubierta verde, no sé qué? Bueno, pero ¿cuántos pisos tiene? Bueno, 50. Bueno, ¿a quién le está haciendo sombra? ¿Qué me refleja? Es decir, porque el edificio por dentro puede tener todas las ISO y todos los LEED que se te ocurran. Pero ¿qué pasa con ese edificio a 150 metros a la redonda? Es decir, ¿qué le refleja al del frente? ¿Qué ve a aquel que vive desde hace 30 años en ese barrio cuando tiene que enfrentarse a ese edificio? Entonces, nuestra arquitectura no solamente impacta en términos de sostenibilidad inherente solamente a la construcción, sino cómo va a impactar a la sociedad en la que me estoy implantando. Entonces yo creo que cuando hacemos una casa, lo mismo hacemos con nuestros clientes. Es decir, bueno, voy a hacer una casa de 300, 400 metros cuadrados, toda de hormigón, en una zona como Córdoba, por ejemplo, que tiene 9 meses al año, más de 30 grados, y una amplitud térmica bastante ridícula. Entonces tenés que preguntarle, decir, bueno, ¿cuál es tu economía? ¿Querés tener aire acondicionado en todos los ambientes de la casa? ¿Cómo va a impactar eso también en el ruido de las máquinas? ¿Cómo va a ser tu cubierta? ¿Qué le vas a estar dejando al vecino? O sea, no solamente vos puedes tener la casa que quieras, pero bueno, ¿cómo vas a intervenir en ese barrio en el que viven un montón de otras personas? Desde la pequeña escala hasta la gran escala, creo que nuestra profesión tiene el reto de poder preservar y poder trabajar con la comunidad en todo lo que hacemos. Para mí es fundamental pensar en esto, en tener un foco alterado que nos permite, este foco difuso, cuando no vemos más o menos, cuando no vemos claramente las cosas, y nos permite ir tirando de distintas disciplinas para poder generar planes consensuados y más equilibrados en todo lo que son las distintas disciplinas. A mí me gusta mucho trabajar con sociólogos y con antropólogos cuando hacemos, sobre todo proyectos que tienen que ver con lo público, cuando se van a trabajar en edificios, ahora vamos a ver algunos de los proyectos, porque te da la pauta de las diferentes niveles o grados de complejidad que determinados grupos de personas han adquirido acerca de un concepto. Es decir, el concepto que yo tengo de casa tiene una evolución antropológica mucho más desarrollado que una persona que a lo mejor todavía no es la primera generación que tiene agua potable. Sin embargo, vivimos los dos en el siglo XXI y en la misma ciudad. Y nuestros hijos van al colegio, a lo mejor uno al público, el otro al privado. Pero el concepto de casa, el desarrollo antropológico que yo tengo de ese concepto es completamente distinto al desarrollo antropológico que tiene una persona que, a pesar de vivir en el mismo siglo y en la misma ciudad que yo, es la primera generación que tiene acceso al agua potable. Y no desde una canilla divina como la que tenemos cualquiera de nosotros en nuestras viviendas, sino desde un grifo en el patio con agua fría para bañarse de todo y de ahí hacer, digamos, todo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hablo de multidisciplinar, tiene que ver con esto, tiene que ver con incorporar otras disciplinas que nos puedan explicar sin muchas veces la soberbia de algunas disciplinas. Sobre todo, a mí me gusta creer que los arquitectos tenemos ahí un poco de soberbia porque nos apropiamos mucho de los campos semánticos de otras disciplinas y transformamos los conceptos y empezamos a hablar de
no sé, de arquitectura calma o de tecnología del ambiente, no sé qué, son conceptos que vienen de otras disciplinas que nosotros definimos dentro de nuestro ámbito sin ningún rigor científico y de repente estamos dando cátedra de cuestiones que le competen a otras disciplinas que llevan años desarrollando esos conceptos y que tienen una base, si bien a veces no es científica, pero una base de un desarrollo de estudios mucho más amplio y más complejo. Entonces, a mí me gusta, me encanta, además de que nos enriquece, los proyectos realmente son mucho más interesantes. Que es, bueno, justamente eso. Y otro de los temas es justamente involucrar a los usuarios como coproductores. Esto no significa que yo voy a agarrar, porque siempre surge la discusión de si bueno, sí, ahora todos tienen que hacer el master plan de la ciudad, pero si tenemos que operar a alguien, no es que vamos a llamar a los parientes para que opinen acerca de la operación. Entonces, ¿por qué los arquitectos tenemos que trabajar con la gente y el médico tiene que cerrarle las puertas a la gente para operar? Es cierto, nosotros somos los técnicos especialistas, pero nosotros estamos trabajando para impactar la vida de las personas que nos pueden dar muchísima información para nosotros poder ofrecer un producto o una ciudad adaptada a todos. Si bien no adaptada a todos, o por lo menos lo más equilibrada posible. Entonces, cuando se habla de la coparticipación, o cuando se habla de trabajar con la gente o de desarrollos desde el ciudadano, que es el urbanismo bottom-up, desde abajo hacia arriba y no top-down, sino no es el famoso master plan no sé, del modernismo, digamos, que venía y se implantaba y hacían ciudades completamente de cero, tabula rasa, pero no tiene que ver con que el ciudadano nos va a venir a decir nosotros lo que tenemos que hacer, sino que hay una escucha activa del profesional que además lleva preparadas una serie de herramientas para trabajar con la gente, para poder obtener una información o una data adecuada para lo que yo quiero, en lo que yo quiero trabajar. Es decir, que no es que la gente va a venir del barrio Doña Tota y me va a decir cómo tengo que hacer yo las veredas de todo el barrio. No, pero Doña Tota va a dar un montón de información que si yo preparé adecuadamente los cuestionarios o las tareas que quiero desarrollar con ese grupo de trabajo, voy a obtener muchísima más información de la que voy a obtener yo sola trabajando en mi estudio, mirando desde lejos o buscando libros o estadísticas que obtenga desde el CIPEC o del BID o desde donde se me ocurra sacar las estadísticas para trabajar en proyectos sociales. Hay un caso, no me acuerdo el nombre del pueblo, pero hice unos relevamientos para Nación hace 4 años cuando estaban en un proyecto que trata de sacar de la pobreza creo que eran entre 50 o 70 comunidades en la indigencia absoluta de Nación. Estaban dentro del Plan Belgrano, principalmente todas en el norte de Argentina. Y entonces yo tenía, mi tarea era básicamente la de una consultora, relevaba cuáles eran las condiciones en las que se encontraba la comuna, el poblado, el asentamiento, y tenía que recomendar una obra de infraestructura que sacara de la pobreza, o sea, a ver, que los encaminara hacia la salida de la pobreza, porque obviamente un cordón cuneta no saca de la pobreza a nadie, pero bueno, básicamente eso era lo que se me pedía. Y por supuesto no tenían que ser obras como un hospital, porque nadie puede mantener, que una de las palabras claves de las dificultades a las que nos enfrentamos como territorio nacional es la dispersión. Nosotros lo que más nos limita de crecer y de urbanizar nuestras ciudades, nuestras comunas, es la dispersión que tenemos. Está la distancia que hay entre poblados, innumerables asentamientos de 500 personas que tenemos en la Argentina que viven bajo la línea de la pobreza, pero está la dispersión que es muy difícil poder llegar a todas esas personas. Entonces, bueno, nada, cuestión que la anécdota viene que se había hecho un trabajo muy fuerte en una de estas comunidades con el alcoholismo. Que todos eran borrachos. Entonces se hizo una intervención, se hizo un espacio, se construyó un espacio, se trabajó como 2 o 3 años en el tema del alcoholismo. Cuestión que el alcoholismo seguía pero creciendo exponencialmente. Entonces dicen, ya, estamos agarrando mal, ¿qué está pasando acá? Y empezaron a hablar con las mujeres de la comunidad, porque principalmente los borrachos eran los hombres, o sea, había el índice más alto era en hombres y en jóvenes adultos. Y las mujeres dijeron, si es que nuestro problema no es el alcohol, a mí no me importa que mi marido salga y se emborrache y vuelva a mi casa, no tengo ningún problema, nuestro problema es el embarazo adolescente.
sea, se habían trabajado 3 años en una comunidad, se habían invertido muchos millones de pesos, se habían trasladado profesionales, se había hecho un trabajo de censo, de estadística, en una dirección completamente opuesta a la que requería el lugar de trabajo. Entonces, básicamente involucrar a la comunidad tiene eso, que es la mejor fuente de información que podemos tener para desarrollar un proyecto. Y lo mismo pasa con los proyectos de clientes privados. Cuando trabajamos con un cliente, la mayor cantidad de preguntas que les hagamos y la mejor conversación, la más distendida que podamos tener con ellos para conversar acerca de si les gusta, no sé, comer con la bandeja al frente del televisor, o les encanta, como a mí, poner la mesa en todos los horarios del día, con mantel y cuchillo y tacita y platito, porque me encanta y porque para mí es el lugar de reunión con mi familia y lo hago en todas las comidas, o no, eso me define muchísimo de cómo voy a trabajar el espacio de la cocina o el espacio del living y poder atender a las reales necesidades de esa persona. Entonces creo que el mismo trabajo es el que se hace con las ciudades o con los espacios públicos o con los estatales. Bueno, este proyecto es viejo, pero lo traje porque justamente participa un colega que quiero muchísimo y que es de San Luis, Sigfrido Stiger, no sé si lo conocen, bueno, él es arquitecto, y él participó en un proyecto colectivo. Cuando yo llegué a la Argentina hace 6 años, lo primero que me pasó fue que me asaltaron. Un comando entró a mi casa, se llevó todo lo que pudieron. Entonces estaba tan enojada, estaba tan furiosa esa madrugada, porque estaba durmiendo en un colchón tirada en una casa de mi mamá, porque tenía terror de quedarme en mi casa, mis chicos son muy chiquitos. Y estaba tan enojada que dije, bueno, insisto, creo que podemos cambiar el mundo. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer un workshop colectivo que tiene que ver con varios conceptos que traía yo de mis experiencias en España, desde el código abierto, que es un concepto que traigo desde la tecnología. Bueno, no sé si conocen la diferencia entre Linux y Microsoft, por ejemplo, que Linux es una plataforma libre en donde muchos desarrolladores trabajan y ustedes pueden tener todos los programas que quieran gratuitos, que te da las mismas funcionalidades que Microsoft o que Apple, pero es gratuito. Y todos los estados, yo creo que todos los gobiernos deberían trabajar con Linux porque es una plataforma gratuita y abierta y que se desarrolla en comunidad, pero no pagamos licencias desorbitantes para que nuestros municipios tengan Microsoft, por ejemplo. Bueno, entonces trasladaba el concepto de código abierto, el urbanismo táctico, que el urbanismo táctico es esta experiencia de participación, que son pequeñas intervenciones que lo que buscan, el objetivo principal que buscan es establecer un puente de comunicación, un canal de comunicación entre el ciudadano y el Estado para lograr unas intervenciones más eficientes y más eficaces en cuanto a temas de desarrollo urbano, de lo que fuera, de médicos, de lo que sea. Entonces la idea es hacer pequeñas intervenciones que le permitan al ciudadano entender cuáles son las verdaderas necesidades que tienen como barrio, como ciudad o como comunidad, para poder transmitírselas correctamente al Estado y a su vez el Estado poder establecer un diálogo para disminuir las fricciones o las resistencias que se generan muchas veces cuando alguien quiere hacer una buena intervención y de repente aparecen, no sé, distintos grupos o organizaciones sociales que no quieren que algo cambie. Entonces, la idea del urbanismo táctico es principalmente eso, establecer un canal de comunicación. Surge post-crisis. En Europa la crisis empezó en el 2007, una crisis financiera, pero recién explotó a nivel de calle en el 2011, fue dramático. Entonces, básicamente el urbanismo táctico también viene a ser como una especie de autogestión de trabajo, es decir, distintos grupos de arquitectos, distintos grupos de profesionales se unían para hacer pequeños proyectos que requieren bajo presupuesto pero que les dan mucha visibilidad. Entonces, entre las problemáticas sociales, no sé si, bueno, todas las primaveras que hubo, a partir del 2007 hasta el 2012, desde la primavera árabe, el movimiento que hubo en España, del cual surge el partido político Podemos, bueno, empieza a surgir todas estas cuestiones sociales y políticas, se empiezan a visibilizar una serie de cuestiones. Bueno, los arquitectos no se quedan ajenos a esto y empiezan a surgir en paralelo todas estas cuestiones, el urbanismo táctico, intervenciones urbanas, bueno, nada, distintas ideas. Open City fue un proyecto que hice después de ese pequeño altercado con probablemente
probablemente con algún vecino o algún pintor, porque siempre es de la zona, para canalizar mi rabia, que tiene que ver con esto, con empezar a perdernos el miedo. También vivimos en la cultura del miedo constantemente, nos venden seguridad, el otro por un lado, el otro por el otro lado y nosotros por este lado. Entonces, esto es una de las grandes patologías del urbanismo, la segregación de las personas, es decir, quedaron unos por un lado, otros por el otro y otros por el otro, ya no nos encontramos más. A los shoppings de alta gama entran un determinado grupo de personas unos días de la semana y probablemente el domingo a la mañana sí, hay más domingueros que no tienen a dónde estar porque no tienen espacio público y porque por supuesto no tienen espacio donde desarrollarse en su casa, entonces la ciudad orientada al consumo los mete dentro de un centro comercial que no pueden por supuesto acceder a casi ninguno de los productos, pero bueno, ahí están, alguna Coca-Cola, unas papas fritas, el McDonald's, el Mega, los hijos les podrán dar y ahí se va todo lo que puede uno consumir. Entonces, básicamente la idea de este workshop era sacar a los arquitectos jóvenes del laboratorio, es una tendencia que en Europa ya está muy activa y en Córdoba cuando yo llegué no había nadie haciendo nada, las universidades también muy cerradas en los proyectos de cátedra. Entonces me interesaba eso, que los estudios jóvenes pudieran ver otras cosas que estaban sucediendo y que pudieran participar. Entonces convoqué a 6 estudios muy buenos de Córdoba, emergentes, entre 30 y 45 años. Yo voy subiendo la edad de emergentes a medida que yo voy haciendo más vieja. Entonces, concurso para arquitectos jóvenes, no sé qué son. 45 plus. Pero la idea era exponerlos a la situación de trabajar con la gente en la calle. Entonces, se eligió un barrio que por sus características es muy bonito, tiene San Vicente, es uno de los famosos barrios fundacionales, barrios pueblos de la trama histórica de Córdoba, todavía conserva casas alucinantes y en perfecto estado, pero ellos además tienen una condición, están con una vía y con el río separados del centro de Córdoba. Entonces se autoproclamaron la República Independiente de San Vicente, porque además tienen un centro comunal muy fuerte, tienen un equipo de fútbol, tienen como mucha actividad de barrio ellos propia. Entonces me parecía súper interesante entrar ahí y ver qué tanta apertura había de ellos para los visitantes extranjeros y qué posibilidades reales, un poco más tenían los estudios de encontrar aliados en el trabajo de campo, porque si los metían en un barrio muy detonado o con mucha violencia, iba a ser muy difícil encontrar aliados y la idea no era que se frustraran con el primer ejercicio, sino que pudieran trabajar con una comunidad que ya está haciendo trabajos ellos de preservación del territorio. Entonces venían a la presentación, vinieron los estudios y había 6 conceptos claves que se sacaban por sorteo, cada equipo sacaba un concepto, desde movilidad, espacio verde, completamente aislados, no tenían un rigor conceptual, sino que eran palabras que podían agrupar, si ellos las encaraban bien, pues soluciones reales a problemáticas reales que había en el barrio. Pero la idea era que justamente a través de la comunicación con mi vecino y de recorrer el barrio y de encontrar aliados, esas palabras, que a lo mejor eran muy vagas, pudieran bajarse a conceptos rígidos y de transformación urbana. Bueno, la verdad que después, si quieren, podemos ver un poquito del documental. Se hizo un documental acerca de esta experiencia, fue muy linda. Una de las reglas básicas, si no quedabas fuera de la participación del workshop, era que vos podías venir con una propuesta, pero sí o sí tenías que tener aliados. Es decir, tenías que haber trabajado con una escuela pública, con una escuela privada, con la comunidad, con el barrio. Tenía que tener aliados para que esto funcionara. Si no, volvía a ser una intervención de unos arquitectos muy cookies en un barrio sin la participación de nadie. Fue un éxito. Estos son todos alumnos de la escuela técnica que está ahí. Con ellos se desarrolló toda la campaña de comunicación. Comunicarle a la gente es la mejor forma de encontrar aliados, es decir, si la gente sabe lo que vas a hacer y son partícipes y todo eso, bueno, es fabuloso. Y las madres del barrio estaban todas felices, así que fueron las mejores guardianas durante los días de la intervención de lo que estaba sucediendo, porque sus hijos
adolescentes estaban súper entusiasmados, que estaban siendo parte de algo real que iba a transformar el barrio por unos días. Bueno, nos trajeron mate, nos trajeron criollitos, nos trajeron papas fritas, nos trajeron a los chicos, algunas hicieron de guardería, o sea, fue masiva la participación que hubo. Conseguimos sponsors que pagaron todos los materiales, los trajes, bueno, todo. Se pintaron, creo que 4 cuadras de ciclovía y se hizo una intervención, una parada de colectivo accesible. Las señoras del barrio estaban fascinadas porque en vez de subir 3 escalones al colectivo, subían a una plataforma que tenía una rampa, podían esperar sentadas. Cosas insignificantes si las pensamos en términos de la obra que quiero hacer como arquitecto, pero muy significativas a la hora de transformar la forma en la que encaramos en nuestra actividad diaria. Y para mí el objetivo era ese, que estos arquitectos que eran muy buenos encontraron una forma distinta de enfrentarse a las problemáticas. Por supuesto, desde el municipio nos amenazaron que si lo volvíamos a hacer nos iban a meter presos, que el director de planeamiento urbano les dijo a los chicos que los invitó, fueron todos súper entusiasmados pensando que el director de planeamiento urbano les iba a decir hagamos uno gigante, y les dijo que ese era el patio de su casa y que las fiestas las organizaba él y nadie más. Entonces, si en esos términos estamos trabajando el desarrollo urbano de nuestras ciudades, ¿qué sociedad esperamos tener? Es decir, ¿qué devolución vamos a tener? Hay un tema que también trabajé hace un tiempo en una muy breve investigación que tenía que ver con el ser cívico, ¿no? Es decir, si los chicos que viven en condiciones de vulnerabilidad, la ciudad cada vez les da menos oportunidades, es decir, un transporte público cada vez más espantoso, las calles de los barrios son las últimas en ser atendidas, las escuelas públicas son las últimas en recibir un mejor presupuesto, los docentes, bueno, ni hablar de lo que cobran. Entonces, y después hay otro sector de la sociedad, y esto no estoy haciendo clasismo, ni elitismo, ni nada, es simplemente un experimento sociológico que hicimos en donde trabajábamos con una nena, hija de una amiga mía, que digamos que en ningún momento entendió que yo estaba haciendo ni clasismo ni segmentación, va a un colegio privado, vive en un country, va en auto calefaccionado todas las mañanas de su vida hasta la puerta del colegio, de la puerta del colegio la buscan, la vuelven a llevar al country, dentro del country tiene deporte, tenis, fútbol, la plaza, y a la tarde vuelve caminando a su casa sin ningún problema. Y por otro lado trabajamos con el hijo de otra amiga mía que viven en una villa en donde ellos tienen una situación un poquito más confortable, tienen una casita con todo, con paredes, con techo, con ventanas, con puertas, con sus rejas, tienen un patiecito, una vivienda muy digna, pero ella se tiene que ir a trabajar a las 7 de la mañana, con lo cual su hijo de 8 años, la misma edad de la otra nena, tiene que vestirse solo, prepararse el desayuno, salir con su mochila, caminar por las no calles que hay en ese lugar, el colectivo ya no entra, las ambulancias ya no entran, la policía ya no entra, porque los pozos son vagos, ya no son pozos, llenos de barro, no hay veredas, no hay paradas de colectivo, o sea que si hay que esperar el colectivo a las 7, 8 de la mañana es a la intemperie, no hay seguridad, por supuesto baldíos, no hay alumbrado público. Entonces, la idea era contrastar hacia dónde vamos, es decir, esta nena, por ejemplo, no sabía que vivía en la ciudad de Córdoba, ella vivía en el country tal, no conoce el centro de la ciudad de Córdoba. Pero estos chicos después son los que tienen mayor acceso a estudios, porque de eso se trata, de oportunidades. Y al tener estudios y además una buena condición social, son los primeros que tienen acceso a los puestos de trabajo del mando hacia arriba. Entonces, quienes terminarían construyendo nuestras ciudades o tomando las decisiones acerca de nuestras ciudades son personas que jamás vivieron la ciudad, que no conocen en absoluto las problemáticas reales que tiene la ciudad, y por supuesto muchos, a pesar de ser niños súper sensibles y amorosos, van a carecer de la empatía de la problemática del otro, porque la distancia es tan grande ya entre unos y otros que nunca se cruzan. El camino de este niño jamás se cruza con el camino de esta niña, jamás se van a encontrar en la plaza, jamás se van a encontrar en un parque, jamás se van a encontrar, porque esos espacios ya no existen.
Entonces, para mí el objetivo principal y en el que nos tenemos que poner en serio a trabajar es justamente en volver a diversificar el espacio público, volver a diversificar la ciudad para que exista una cohesión social que evite este síndrome, esta especie de violencia espantosa en la que estamos viviendo, porque el otro me da miedo y yo no sé quién es el otro, pero hoy el otro con gorra o el otro con piel oscura o el otro con una capucha, hoy me da miedo, sin importar en dónde me lo encuentre, esa persona ya es un otro con el que yo no quiero tener nada que ver. Entonces, esta condición social en la que estamos completamente sumergidos nos está llevando también a crear ciudades cada vez más segregadas. En lugar de solucionar el problema, lo estamos empeorando. Entonces, bueno, mi compromiso como profesional está puesto en esa línea. Desde ahí encaro los trabajos de carácter público y los trabajos de carácter privado. MIA es un proyecto que vengo desarrollando a pulmón, con inversión solamente mía, de vivienda, es acceso para vivienda para mujeres. Yo creo que educación y madres hoy serían los objetivos principales a los que tendría que atender el gobierno. Educación para poder sacar esta generación adelante y a las madres para poder contener esta generación que está tan desprovista de todo y tan carente de tantas cosas. Y la vivienda es el espacio fundamental para que nosotros nos podamos desarrollar como seres sociales sanos y dignos. Entonces este proyecto no es solamente un proyecto arquitectónico, es un proyecto muy sencillo, lo podría haber hecho cualquier arquitecto, es decir, yo no estoy acá encontrándole la quinta pata a la arquitectura ni a la vivienda. Responde a cuestiones básicas de iluminación, calidad ambiental, espacio verde, espacio privado, espacio cerrado y seguridad. Hoy tenemos más de entre 120.000 y 150.000 mujeres víctimas de violencia de género en programas de protección oficial. Estas mujeres, obviamente, de condiciones sociales, socioeconómicas muy bajas, porque si no, no estarían en un programa de protección oficial de la nación, estarían en un departamento en cualquier otro país del mundo o protegidas por sus familias, pero estas mujeres que están hoy en programas de protección oficial, mañana el programa se termina porque considera que están rehabilitadas y las dejan en la calle. No hay viviendas para estas mujeres, son mujeres que no pueden volver a su vivienda porque es donde se generaba la situación de violencia, porque nunca tuvieron vivienda propia o porque jamás pudieron meter al marido preso y por lo tanto sigue metido en la única casa que tenían. Entonces la idea de trabajar en este programa, inspirado por una amiga mía que tiene 3 hijos y que vive en una villa y que no puede salir de ahí, y es una chica que constantemente se está esforzando por sacar a sus hijos adelante. Lamentablemente el hijo de 16 años ya está preso, un chico que era brillante y divino y amoroso y que además no es ni un drogadicto, ni un junkie, ni un ladrón, ni nada, simplemente está tirado en la calle las horas que ella tiene que estar trabajando porque conviven el tío, el abuelo, el primo, todos en un mismo rancho del que ella no puede salir. No importa cuántas horas trabaje, no importa todo lo que haga y no importa el esfuerzo enorme que ha hecho por criar a esos hijos sola, porque por supuesto en el caso de ella los 2 padres están ausentes. Finalmente perdió uno de sus hijos, que ella fue la que fue y lo denunció, porque dice: yo no puedo todas las noches estar hasta las 3, 4 de la mañana pensando o que lo van a matar o que mi hijo le va a hacer daño a otra persona. Así que fue y lo denunció y lo hizo meter en un penal de estos para menores de edad, que no es la solución. El primer Open City que mostraste y... Bueno, el equipo es así, el equipo es tipo de Open City. Estoy trabajando con un estudio de Buenos Aires, que ellos están invitados y son los que armaron el equipo de alumnos para desarrollar todos los prototipos a escala. Entonces hay una serie de maquetas que son prácticamente de museo, porque son los A77, no sé si los conocen. ¿Los qué? A77 se llama el estudio. Ahora tienen una cátedra en la UBA específicamente de Diego, eso. que ahora está Claro. titular de cátedra. Sí. El otro día me reuní con él. Y es un estudio muy interesante. Ellos expusieron en el MoMA, en el PS1 de MoMA, que es el que está en Queens. Hay una sección que se llama PS1, que tiene un patio hermoso, y vos podés presentar proyectos que son elegidos luego para formar parte de la primavera-verano del museo. Y ellos fueron seleccionados con un proyecto súper interesante de unas especies de caravanas recicladas, muy piola. Yo les conté a ellos del proyecto y les interesó, y ellos estaban desarrollando, digamos, todo lo que sería
las maquetas y el equipo para poder trabajar desde la maqueta con la gente, con las distintas mujeres, para ver si el prototipo es viable, qué les gustaría agregar, qué problemáticas le ven. Bueno, y lo paré porque era todo de financiación mía y necesitaba parar un poco de financiar cosas. Una cosa más, esto tiene, digamos, una planificación en la cual por ahí tenga en cuenta que esta familia, digamos, se pueda agrandar. Mira, la idea es que la vivienda sea para la mujer y sus hijos y no la típica vivienda modular a la cual viene el abuelo, el tío, la tía con los hijos, sino empezar ¿La novia del hijo? La novia del hijo, empezar a transformar, empezar a transformar la convivencia. Es Está condenando hay a una una de- soltera de por vida. Sí, no, después que se le No, la madre soltera obviamente podrá desarrollar su familia. La problemática principal de violencia intrafamiliar se da justamente en los escasos metros cuadrados que les podemos ofrecer hoy como sociedad a la gente que no tiene acceso a la vivienda y la cantidad de personas que viven allá adentro. Entonces, un abuelo o un tío sin trabajo, con muchos niños o niñas en situación de vulnerabilidad, es a donde se genera la mayor violencia que tenemos hoy en el país. O sea, si vos ves los casos de abuso infantil que han salido a la luz en los últimos meses, todos han sido por familiares. No significa que vivan juntos, significa que constantemente están en roce en muy pocos metros cuadrados y muy poco cuidados. Una de las cuestiones que tenía esta vivienda era justamente que no presenta la posibilidad de crecimiento. O sea, sí de adaptación, si tengo 2 hijas mujeres o 2 hijos varones y quiero dividir un cuarto o hacer un espacio o si soy una mujer soltera o si soy una mujer gay que no quiero tener hijos y no tengo posibilidades de acceder a una vivienda. O si soy una madre con un marido que queremos una vivienda, pero esta vivienda va a quedar escriturada para ella. Es su vivienda para esta mujer para poder desarrollar la vida de sus hijos. En la medida en la que estos hijos terminen la secundaria o terminen la universidad, se puedan ir. O sea, es una vivienda unigeneracional, básicamente. Porque la idea es poder trabajar con estos hijos de la absoluta pobreza, la posibilidad de algo más. Es decir, yo también quiero mi casa propia, yo también quiero crecer hacia un espacio, ¿no? Entonces, es un trabajo muy ambicioso y por eso... Pero esa casa sería para esa familia, para esa mujer, y una vez completado el ciclo, ¿se pasaría a otras manos o es propiedad de ella? Es propiedad de ella. Para siempre. Sí, es propiedad de ella para siempre. En algún momento trabajé la idea de, la idea no es hacer un barrio de estas casas, sino insertarlas en distintos espacios vacíos de la trama urbana. En algún momento trabajé la idea de que ellas mismas, o sea, en esta misma red de viviendas pueda existir el intercambio de viviendas. Es decir, si en algún momento de mi vida con mis hijos pequeños vivo en este barrio porque trabajo en este barrio y ellos van a la escuela pública, pero el día de mañana yo quiero una vivienda más chica del mismo complejo, pero en otro barrio porque mis hijos ya se fueron o porque yo trabajo en una fábrica o en un trabajo distinto, poder ver qué posibilidades hay dentro del catálogo de estas viviendas de otras mujeres que puedan hacer intercambio o alquiler. Pero bueno, es un programa que tiene muchas patas que se fueron abriendo y se fueron cerrando para dejarlo principalmente enfocado en la posibilidad de que Estado, empresas privadas, un banco y un municipio puedan generar un programa de acceso a la vivienda para las mujeres. Básico, ahí. Que después se pueda desarrollar una tipología que atienda las necesidades de mujeres con hijos, o distinto será. O sea, lo principal es la patada inicial o el kick-off es un programa que atienda hoy a las cientos de miles de mujeres que no tienen acceso a vivienda. Por infinitas cuestiones, que no viene al caso ahora. O que no se pueden ir de la casa Sí. donde sucede la violencia. Sí, porque o no tienen- por violencia intrafamiliar, o porque clase media separada, o porque trabaja en una entidad pública y su sueldo es ese y nunca va a tener otro porque a lo mejor es a donde está y es a todo lo que puede acceder y con ese sueldo jamás va a poder acceder a una vivienda propia, pero el alquiler hoy se chupa todo su sueldo. Pero bueno, básicamente la idea era trabajar con ese concepto. Por supuesto que tiene un montón de cuestiones arquitectónicas que
también, ¿no? El reciclaje de agua, calefón solar y un montón de cuestiones para independizar a las personas también de subsidios, es decir, cómo poder empezar a independizarnos energéticamente, si querés tener una huerta o no, si querés tener un gallinero o no, si querés tener animales, si querés tener un patio seco, un patio húmedo, es decir, después vendría ya el trabajo con la persona concreta que va a trabajar en esto. Bueno, ella es Joana, esos son sus hijos. Y este es un proyecto que se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el ánimo de reciclar los SICs que terminaron sin funcionar, que hay muchos abandonados. En algunos casos, la verdad que los municipios los han tomado, por ejemplo el SIC de la Cumbre en Córdoba funciona perfectamente, pero en la mayoría de los municipios los SICs quedaron completamente abandonados, que eran los famosos centros de integración comunitaria. Pero bueno, se politizaron, entonces cuando se politizaron tanto después el otro gobierno ya no los quiso tener, bueno, entonces la idea ellos querían trabajar con el concepto de las viviendas, pero no podían hacer viviendas, el Ministerio de Desarrollo Social no hace vivienda, entonces me dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con este concepto que trabajás? Entonces les propuse los centros de atención a la juventud con una orientación completamente distinta, atención a las madres solteras, atención de guardias de dos consultorios de asistencia, biblioteca, talleres y una huerta de escuela. Modelo, porque en este caso está cerca de Villa María, el pueblo donde se iba a implantar este proyecto, entonces venía a ser la primera huerta de escuela en espacios públicos. Y después este es un proyecto privado, pero que convencimos a los inversores de que tenían un pequeño bosque autóctono, un bosque nativo cordobés, un montecito. Entonces me llamaron para hacer un parque y los convencimos de que no había que hacer nada. Les pedimos que, bueno, todo el material de obra que había sobrado, y les dijimos que, bueno, todo lo que había sobrado lo íbamos a diseñar, se relevó todo lo que había sobrado de la obra, listones, contralaminados, contrachapados, todo lo que había sobrado de las distintas, no sé, cordones cuneta, todo, y con eso se diseñaron los distintos juegos para los niños, las distintas estaciones, pero básicamente es un recorrido por un pedacito de bosque autóctono que hay para sensibilizar a la gente del barrio acerca de la importancia de preservar la naturaleza local, porque se dan dos situaciones muy divertidas. Cuando llegas acá abajo, esto viene desde allá, muy alto, y cuando venís acá abajo, acá hay una laguna de retención, y todo esto es siempre verde, un bosque de siempre verde. Que cuando vas por primera vez y no conoces de plantas ni de bosque nativo, te parece fascinante, porque parece que estuvieras adentro de un bosque japonés. Es todos árboles muy largos, muy altos, con la copa muy arriba, muy verde, y hay una sensación como muy zen, ¿no? Hay un ruido, el viento y las lucecitas que se mezclan por la copa de los árboles y el reflejo de las hojas, pero si después te cruzás esta calle y te encontrás con este bosque autóctono que está lleno de monte, de espinillos, de todo tipo de árboles de la flora cordobesa, está lleno de bichos, pajaritos, zorritos, o sea, hay una vida de fauna que es fascinante. Entonces, la importancia de preservar en ese sentido el bosque nativo. Entonces, la idea de que este barrio pudiera, en sus inicios, porque recién ahora se están vendiendo los terrenos, era que ellos como vendedores de terrenos pudieran hacer un paseo por la plaza y pudieran contarles de qué se trata esa plaza, porque parte de la preservación de todo lo que va a ser ese desarrollo tiene que ver con que el cliente se sensibilice un poco y no desmonte a tabula rasa los terrenos que le tocan. Entonces, bueno, este fue un proyecto privado, pero que lo encaramos con un enfoque como si fuera un proyecto público. Y este fue un proyecto que se hizo para una comuna en el norte de Córdoba, está en obra, y la metodología de trabajo fue la misma. Nos contrató el intendente, me contrató la intendenta, bueno, no es intendenta, es presidenta comunal, para hacer una plaza, y se hizo con la gente. Se trabajó en las necesidades reales de los chicos, que hay mucho vandalismo, los chicos están muy aburridos en estas comunas. Entonces con las motos se suben a los patios de las señoras que tienen 2 o 3 rosas, cada vez que hacen una plaza la destrozan. Entonces la idea fue hacerlos a ellos constructores de la plaza para que, bueno, de algún modo les diera un poco de pudor romperla, o por lo menos supieran quiénes eran quiénes en esto de la construcción. Bueno, fue un trabajo muy lindo, muy emotivo. Los chicos que su vida a lo mejor
muchos no sabían ni que era un arquitecto, terminaron manejando escalímetros y las madres venían fascinadas bueno, prácticamente nos dejaban a los chicos todos los días. Hicieron un piquete para ir al colegio, los de la primaria, un colegio que tiene un grado y 2 grados, de 6 a 8 y de 8 a 14, y les hicieron un piquete porque querían venir a trabajar con nosotros todos los días, así que nos cayeron las maestras con todos los grados y armamos unas mesas de trabajo, no sé si se ven las fotos, pero armamos unos tablones de trabajo con lo que teníamos ahí y bueno, hicimos 2 días de aula en la obra, les enseñamos, hicimos el replanteo con los chicos, destacaron, fue divertido, la verdad que fue súper divertido. Quisieron hacer un cartel, pero a veces los trabajos colectivos salen así. Entonces ellos estaban fascinados con su cartel, nunca leyeron que no decía nada con sentido, pero el trabajo se había hecho, el trabajo se había terminado, todos habían participado, todos estaban contentos y nunca nadie se dio cuenta que el cartel no decía nada. Se colgó en la plaza, todo el mundo lo aplaudió y eso era lo importante, que el trabajo estaba hecho. Pero bueno, nada, yo pongo la foto. Así que sería muy interesante poder ver cómo vos traducís todo esto que estás diciendo al plano de por ahí de una familia. Bueno, por ejemplo, hace 2 años vinieron 2 clientes que adoro, un matrimonio con dos niños en ese momento y ya con la idea de tener un tercero, querían hacer una casa en Córdoba, en una zona de monte, cordobés, y me trajeron fotos de casas bestiales, y una más linda que la otra, todas de hormigón, todo de hormigón y vidrio, hormigón y vidrio, hormigón y vidrio, hormigón y vidrio, que me encanta. No digo que esté mal, o sea, a mí es una arquitectura que me parece muy linda si está bien lograda, pero creo que hay contextos geográficos que permiten, o de clima, no es lo mismo una casa en la parte tropical de Brasil, toda de hormigón, con todos los ventanales abiertos y llena de verde, que una en el medio del desierto del monte cordobés, que hacen 42 grados bajo la sombra. O sea, yo digo, amigos dicen calorón, es que los cordobeses dicen calorón porque es que no hay forma de definir el calor que hace en Córdoba. Entonces, claro, se caen los pájaros en verano de los árboles. Yo pienso, adentro de una casa toda de hormigón, toda vidriada, con todos los aire acondicionados al mango, es que no me parece que sea una casa linda. O sea, yo amo no tener que prender el aire acondicionado, me encanta que poder ventilar y poder abrir. Yo cada vez que llego a un hotel o a algún lugar, lo primero que hago es abrir las ventanas. A lo mejor es una deformación mía, personal, hay gente que le encanta el aire acondicionado para criogenizarse, pero me parece que no debería ser obligatorio. Entonces yo les dije, bueno, me encanta, me gusta muchísimo todo lo que me trajeron, me encanta el terreno, está en el medio del monte, una cosa espectacular el terreno, impresionante, 3 terrenos juntos, una belleza, o sea, para hacer dulce. Y la verdad que me podría haber lucido con una casa de hormigón, pero me parecía que los estaba esclavizando a ellos a una vida de aire acondicionado y servicio externo, pileta, empleada, jardinero, o sea, con las ideas que ellos traían. Entonces les dije, bueno, si me dan una oportunidad, me gustaría presentarles una idea completamente distinta. Entonces les presenté la famosa casa con el techo a 2 aguas, moderna, con un montón de cuestiones geométricas puristas y limpias, pero un techo a 2 aguas que permitiera tener un sistema de cámara de aire en la cubierta, que nos pudiera permitir esconder, en caso de ser necesarios, un sistema de aire frío-calor. Trabajamos con cámara de aire, les mostré los beneficios de trabajar con distintos sistemas constructivos, que no tenían que ser el hormigón, que podía ser si querían el ladrillo tradicional, que podía ser el hormigón, pero les mostré el costo que tiene hacer una casa de hormigón con sistema de cámara de aire. El altísimo costo constructivo, que son 2 paneles de hormigón. Después les conté todo, les hice toda una presentación acerca del steel frame, les hice una presentación acerca de un sistema que se llama TLC, que es Timber LCT o CTL, no me acuerdo cómo es, que es contralaminado, que todavía no está homologado en Argentina, pero que en Uruguay y en Chile ya se está trabajando, que es un sistema de madera contralaminada, es como un pino prensado que se hace en los paneles directamente y vos podés construir, no sé, hasta 20, 30 pisos. Hoy creo que salía hace poco el edificio más alto construido en madera, ahora en Europa, una cosa de locos. Les mostré distintos sistemas constructivos que podían, además de ser más eficientes, más rápidos
y con un menor impacto ambiental. O sea, distinto es traer una casa prefabricada y montarla en un terreno cuidado que tener que hacer acopio de material, que tener que hacer además ahí sí o sí vas a tener que hacer una casilla para un operario para vivir porque estaban en medio del monte. Bueno, les mostré los pros y los contras de las dos cosas. Les mostré una buena casa de hormigón, lo que cuesta realmente y que funciona térmicamente, pero tiene un determinado costo, y les mostré todas las otras posibilidades. Bueno, les gustó lo otro y terminamos con una casa que no sé si en algún lugar hay alguna imagen, quedó un anteproyecto, pobres, después les prohibieron construir en esa zona porque hay una confusión entre si es zona roja o zona verde, de bosque. Hay una línea entre ellos y el bosque, lo que sería la reserva. Pero bueno, por ahora tienen parado el proyecto. Pero bueno, eso fue un caso de éxito, de llevarlos de una cosa a la otra en un mes. Y estaban súper contentos. Y de hecho hicieron un drive en donde compartimos fotos. Yo con los clientes hago eso, una carpeta digital en donde ellos pueden subir su wishlist. Todas las fotos que les gustan, para no mandármelas por WhatsApp, para que no me estén bombardeando el mail, tienen una carpeta en la nube. Entonces ahí me comparten todas las fotos, que le llamamos el mood board. El mood board se usa en diseño sobre todo editorial o diseño de interiores. Se arma un panel, mood es estado, el board es el tablero, en donde se ponen todas aquellas cosas que me inspiraron. Entonces ese es nuestro mood board. Y ellos pueden ahí subir lo que quieran. Yo lo analizo y voy filtrando cosas. Y armo después una carpetita mínima con las ideas más fuertes de lo que ellos me mostraron y que yo voy a tomar. Y cuando les hago la presentación del anteproyecto, les muestro esas fotos que ellos me mandaron que me inspiraron a llegar a ese resultado. Entonces así trabajan súper bien. Y es un trabajo colaborativo, ellos van poniendo. Hago muchas reuniones, cosa que por ahí a otros arquitectos me parece muy caro. A mí me resulta barato porque minimizo mucho los errores o los cambios hacia el final del proyecto. Tenemos más reuniones de las normales. Se les entrega, en cada reunión se les entrega lo que haya para que puedan rayarlo y trabajar sobre el proyecto, comentarlo. Muchos van y se lo comentan al amigo arquitecto, entonces vienen con otras propuestas. Pero bueno, nada, ahora estoy haciendo unos hermanos heredaron unos terrenos en la cumbre y querían hacer una casa familiar, pero después se les ocurrió que no tenían plata, entonces que cada uno se iba a hacer su casita. Entonces, bueno, les enseñé todos los proyectos de microliving, de microviviendas, y bueno, cómo podría hacerse una microvivienda también sustentable, qué cosas pueden compartir entre los 4 hermanos y qué cosas no hace falta compartir, la importancia a lo mejor que tenía para ellos preservar las líneas municipales, para el día de mañana poder cada uno ser independiente y vender el terreno si quiere. Entonces, ¿por qué les estaba dando una trama tan sencilla de ubicación de las viviendas y no una cosa más alocada? Porque mi prioridad había sido funcional, permitirles a ellos independizarse el día que quisieran, porque vinieron con, qué sé yo, con proyectos de Japón, de casas agrupadas. Yo les dije, yo lo hago, me encanta, pero tenemos que pasar por el proceso de unificar el terreno y eliminar las líneas. Y el día de mañana ustedes elijan, pueden tener esto, pueden tener esto. Y bueno, eligieron lo otro. O sea, trato de que siempre estén conscientes de las decisiones que van tomando en todos los términos. Desde los legales, los económicos, los funcionales y los estéticos. Me gusta mucho que entiendan qué materiales están eligiendo, qué comportamiento térmico tienen, qué tipo de mantenimiento van a requerir, por qué determinados materiales son más caros en la Argentina que otros, por qué en Europa se construye de una forma y acá no. Y trato de eso. Entonces hicimos 4 cabañitas, son básicamente un mueble. Cuando entras son 2 cuadrados encastrados de 4x4 y se repite 4 veces. Y tienen una mezanín, una especie de entrepiso, en donde arriba se puede hacer un estudio o una habitación para los que tienen niños, y abajo todos los muebles se esconden. O sea, durante el día es un espacio amplio, con una cocinita, con un techo casi a doble altura en uno de los cuadrados, en el otro no porque está el entrepiso, y las ventanas se abren a discreción para que no haya nada que entorpezca la vista, y el baño y el toalete están todos escondidos en un mueble. Por ahí hay clientes que no, que quieren el baño tradicional, con inodoro, con bidet y separado, la ducha. A ellos les encantó esto, que hay un inodoro con una puerta, una ducha con una puerta
y un lavamanos abierto. Y bueno, les gustó la idea y hemos ahorrado un montón de metros y cada uno puede después transformar la casa como quiera. La cama también es rebatible, entonces pueden dormir o pueden esconderla. Ese es un proyecto muy lindo que estoy trabajando ahora, y después también entregué ahora una reforma en Buenos Aires que también tuvo la misma dinámica. La clienta tenía 50 metros cuadrados, una amiga interiorista que le había propuesto en el único lugar en donde había una ventana hacer la cocina y el living abajo de un entrepiso que tiene, bueno, una persona de unos 80 y pico que casi que se roza la cabeza. Entonces le dije, mirá, me parece que es el lugar más triste para hacer un espacio común, yo metería ahí a lo mejor el toalete y la cocina, y bueno, dimos vuelta a todo el proyecto, pero le hice todas las propuestas, o sea, me tomo el trabajo de hacer las dos plantas. La que su amiga le dijo, se le dibujo yo. Prefiero dibujarla yo y que la vea y que vea cómo funciona, qué pros y contras tiene, y la propuesta mía. Y así me saco de encima problemas después, o sea, a lo mejor trabajo un poco más al principio, pero bueno, a mí me gusta. Me gusta dibujar y la verdad que me re divierte. Y la gente con la que trabajo es adorable y no he tenido nunca problemas con el equipo, nos llevamos muy bien. Son chicos que no están ni recibidos, no trabajan gratis, son microsocios, tienen un porcentaje de los honorarios y después un bonus. Entonces todavía no están en tesis, pero son los que trabajan en el estudio y cobran por cada proyecto, cobran un porcentaje, y si, no sé, si hicieron nada, siempre se merecen un bono, son divinos todos, así que nada, pero es un margen también que me permite a mí premiarlos y que nada, que al final del día haya una satisfacción de ser parte del equipo. En la medida en la que todavía, digamos, no hay un flujo de fondos que me permita pagar grandes sueldos. Dedico mucho a la parte social y bueno, me ha hecho un hueco financiero en el estudio. Pero bueno, después si quieren lo pueden ver, es muy divertido el documental. No, pobres, si quieren ir. Son como las 9 de la noche, 10 de la noche. Bueno, el que lo quiera quedar dura 15 minutos. No, de alguna manera, hacer arquitecturas políticas justas, estás definiendo el entorno en el que se va a desarrollar una persona, y eso va a marcar su vida y su impronta cívica. Este tipo de actividades te permiten hacerlo de una forma un poco más transgresora, es decir, ocupar un espacio en donde claramente el Estado está ausente, no deja de ser una forma de rebelión, ¿no? o de denuncia. Y cuando estás haciendo una denuncia pública a través de una intervención en el espacio, estás haciendo política. La definición de urbanismo táctico es que es del prototipo ágil a la planificación a largo plazo. Es decir, nosotros no vamos a resolver el problema en la ciudad, simplemente estamos marcando cuáles son, cómo se podría hacer, con un prototipo. Siempre está esperando que la respuesta venga desde arriba, desde el Estado, y la verdad que me parece interesante esto de empoderarnos nosotros, de decir, bueno, a ver qué podemos hacer con respecto a lo que no estamos de acuerdo. Y así es como surge esto, como un poco de denunciar lo que pasa en la ciudad, pero a la vez de proponer una solución. Un poco la idea es como hacer esa crítica, ¿no? Decir, bueno, lo que falta y lo puede hacer el vecino. Entonces, si lo puede hacer el vecino, el Estado lo puede mejorar. Que siempre vemos las falencias que hay sobre el tema del espacio público. Era un punto que, por lo menos de nuestra mirada en Córdoba, se enfrenta a una crisis. Más que nada por el avance, sobre todo, digamos, todo lo que es el sector privado, todo lo que es el desarrollo inmobiliario. Entonces, todo espacio verde o público que ande dando vuelta por la ciudad es normalmente cooptado rápidamente por los privados y siempre, digamos, queda relegado a la cuestión social. Entonces, siempre nos interesa eso. Poder realizar este workshop porque es la primera vez que tenemos como un contacto directo con lo que es el espacio público, con lo que es la ciudadanía, con lo que es la calle, con lo que es la realidad concreta de lo que no se hace a nivel político.
ahora? Sí. Decidimos invitar distintos estudiantes de Córdoba, gente joven. Está cargando. Que además de que es un gran arquitecto, es excelente persona. Es lo más. ¿Quién es? Sigfrido Stiger, él es arquitecto acá de San Luis. Sí, el H, sí. Es un municipio. No sé, claro. Que 500 personas. Me dijo, ¿te vas a San Luis? Sí. Fue el primero que me escribió. Todas las reuniones que organizaba, o sea, todos los encuentros los organizaba en distintos puntos de la ciudad y en distintos espacios. Me invitan y bueno, hace una introducción sobre lo que es el urbanismo táctico, centros comunitarios, súper interesante para movernos constantemente eso en lugar de iba zona a de ser el confort. workshop, que al principio era un poco, tiene unas estructuras más claras. Nos toca movilidad, un tema que para nosotros también es importante dentro de lo que pensamos en Pampa. Los chicos de la Pampa. La movilidad, porque bueno, siendo un estudio joven, siendo jóvenes, pues me interesa mucho, o sea, nosotros venimos a trabajar el estudio en bicicleta, por ejemplo. Cómo las ciudades tienen que empezar a manejar la infraestructura de intercambio, los movimientos internos. Bueno, entonces ya detectamos que la ciudad no está preparada para la bici, o sea, tenemos inconvenientes desde nosotros como ciudadanos que no estamos acostumbrados a manejarnos en bicicleta y con las normas que hay que respetar, así como también la infraestructura de la ciudad para lo que es la bici. Entonces, ya con esas dos cuestiones, digo, trabajar entre amigos y con un tema más que interesante para opinar, nos convencieron, son muy fáciles. El tema que nos había tocado era espacio verde. Le dimos una vuelta porque el espacio verde está visto como desde una perspectiva de grandes superficies, de extensiones de espacio que están plantadas con árboles, con vegetación. Entonces la respuesta que nosotros podíamos dar era de una escala mucho menor. Y por otro lado la posibilidad de dar una respuesta, aunque sea mínima, pero que sea una pequeña semilla para que esta ciudad en la que vivimos pueda mejorar, aunque sea un poco. Pero permanencia tiene que ver con lo cotidiano, de las actividades diarias de la gente. A ellos les había tocado permanencia como concepto. El verdulero, el puesto de café, el puesto del taxista. Entonces nosotros la permanencia la tomamos un poco desde ahí. O sea, la ligamos y la asociamos directamente con la permanencia de la gente en el espacio público. O sea, la gente genera su propio equipamiento urbano, eso fue lo que un poco observamos. O sea, hace falta un banco y es una silla que ellos sacan de la vereda. Hace falta un tacho de basura y es un carro de supermercado con un carro. Bueno, lo había descargado para que no pasara esto, pero con la ida de luz 2 veces se nos volvió a... Sí. Y el mío tiene eso, que es un poquito más pesado que el otro. Digamos, la interdisciplina en este caso está dada, digamos, creo que hay un diseñador industrial y varios arquitectos. Sí, acá era principalmente trabajar con los estudios de arquitectura y que cada uno buscara, si quería, colaboradores. Entonces no se convocó otras especialidades ni otras disciplinas. Y era trabajar con el desarrollo de objetos urbanos. O sea, tenía que ser algo realizable y que a su vez pudiera ser realizado por alguien que no estuviera preparado. Sí. O sea, bajar los planos, cualquier vecino y entender cómo construir lo que nosotros hicimos ese día y construirlo en su casa. Que después el Estado por ahí tenga la posibilidad de mejorar. Y la idea era que el Estado viera que hay una carencia de algo que se puede solucionar muy fácil, pero con otras estrategias. Porque la gente, cuando llegamos al barrio, era re gracioso, nos pedían cosas insólitas. Y cuando vos traducís sus pedidos, por ejemplo, había una señora que gritaba ¡Policía! Cada 30 segundos, ¡Policía! Yo quedé, por favor, esta mujer, que le calme la ansiedad que tenía por seguridad.
Pero los objetos. le terminamos explicando eso, que un mejor alumbrado público, que mejores paradas de colectivo, que mejores veredas, que limpiar los baldíos eran una solución mucho más práctica que la policía. Bueno, pero no, en este caso no hubo más que los arquitectos y cualquier vecino que quisiera participar de otra disciplina participaba. Sí, los diseñadores industriales, que eran dos. No, un solo diseñador industrial. La chica también es diseñadora, ¿no? Ella es arquitecta. Sí, ella es arquitecta. Agustín es diseñador industrial y Marcia es arquitecta. Y también con unas problemáticas o con unos temas a tratar que son de mucha vigencia, muy actuales y no son tan fáciles de resolver. Por lo tanto, Adán también es diseñador de indumentaria y Rodrigo es artista plástico también. Tipo de intervenciones o acciones en la ciudad, si bien son cada vez más comunes, o son cada vez, se pueden ver cada vez más y se dan mucho en el mundo, la situación en Córdoba es muy particular, porque no estamos seguros que es el primero que se ha hecho. Lo que empezó a pasar acá en nuestra idea de máquina, o sea, tomar el ingreso y el egreso del colectivo y que de ahí uno pueda decir, bueno, acá no te podés estacionar, yo tengo mi espacio, mi fuelle o mi muelle hasta llegar al colectivo. Del dispositivo que hagamos, la idea es que genere algo en la sociedad y que de ahí esa crítica se lleve y que uno empiece a comentar y a decir, bueno, quizás hay otras maneras también de hacer cosas. ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no empezar? Otro de los puntos fuertes del workshop es el tema del código abierto, que es como lo que nosotros diseñemos. La idea es, por un lado, que cualquiera puede construirlo, o sea, se van a hacer un plano y esos planos van a estar colgados en una página donde cada uno va a poder acceder a la construcción. Y creo que para que se pueda dar eso, también tiene que ser un diseño entendible, digamos. No es gente especializada en la construcción de equipamiento urbano. El gobierno no lo toma como un ataque a la ciudad, un acto de vandalismo, sino que en realidad empieza a entender que hay maneras de hacer algo y creemos que desde ahí es nuestra función como arquitectos y como ciudadanos. Partiendo de esto, del concepto de urbanismo táctico, la idea es siempre resolver algo, no es solamente embellecer la ciudad. El urbanismo táctico tiene como objetivo mejorarla, ¿no? Pero no estéticamente, sino políticamente, urbanamente, sociológicamente, socialmente. Este es el concepto uso del café. Las expectativas van cambiando día a día. En general creo que son buenas, todos tenemos una buena visión. Sí, vamos viendo que puede llegar a haber problemas el día del montaje, que la gente puede llegar a molestarse o que algún vecino te pueda denunciar o que lo puedan vandalizar después de que lo terminamos hasta que lo podamos inaugurar a la mañana siguiente. Yo el día ese, para poder tener el espacio libre, pedí conos prestados a un colegio al que van mis hijos y tienen muchos conos naranjas nuevos impecables. Me puse traje de operario, casco, me fui a las 5 de la mañana a correr a todos los autos porque yo venía con una orden de la municipalidad que tenían que sacar todos los autos. Así que ocupé desde las 5 de la mañana hasta las 8 que llegó toda la gente, me ocupé todas las cuadras con los conos naranjas y pasaba la policía, pasaban los vecinos y nadie decía nada porque el casco y el mono de trabajo ya me habían dado la autoridad suficiente como para que nadie preguntara nada. Y el cono naranja es fundamental, vos vas con un cono y podés hacer lo que quieras en esta ciudad. Habitable. Por lo menos un poco de movimiento y quizás también como una mirada, no sé, diferente de parte del mismo barrio, ¿no? Como uno sabe que va a un barrio donde culturalmente es muy fuerte, donde tienen, digamos, sus patrones como barrio, va con ese cuidado, pero también, digamos, es interesante que el barrio reciba algo fresco o ideas y de gente joven, sobre todo en temas de educación, de gente joven, con ganas,
Entonces la idea es que desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde el diseño, desde la sociología, desde el trabajo multidisciplinar y de muchas cabezas pensando en un solo problema, se puede llegar a estas soluciones fáciles, comprensibles para el ciudadano, que ellos puedan apropiarse y reclamar en conjunto. Damos cuenta que estamos en el momento en el que, a ver, sí o sí tenemos que lograr la participación. O sea, que uno se sienta parte de una comunidad y que no sea solamente parte de ser grupos de arquitectos que están trabajando en este proyecto. ¿Okay? Para que no sea imposible. Él es de la... Ah, bueno, ahora se presenta, cierto. Que digo, yo aparecí en algún momento para los estudios que estaban pensando en estos proyectos como de alguna manera un referente para empezar a articular cosas en este barrio. Y digamos, lo más interesante fue encontrar la manera de contar el entusiasmo, de contar lo que, digamos, disciplinarmente se piensa que está bien a los vecinos. Y eso fue a través de la escuela, o sea, un vínculo con la escuela, con una de las escuelas del barrio. Reunión para ver qué mejor podemos hacer. Hicimos cuestionarios sobre los personas que podrían mejorar ese barrio de destino. Y bueno, yo creo que la gente sí lo va a aceptar. Yo soy muy optimista, yo creo que es algo totalmente necesario. La gente se va a sorprender para bien y espero que, bueno, que hagan buen uso del artefacto. Entonces no creemos que en realidad va a afectar mucho a la ciudad, pero sí le va a dar como una nueva mirada y esperamos que salga algo bueno y que no nos lleven presos por eso. Es el objetivo de sobrevivir ese día. Tiene que ver con que se pueda hacer un proyecto y colectivamente podamos disfrutar de eso. Entonces, la idea de recuperar la calle o de trabajar sobre el espacio público tiene que ver con permitirle a la gente encontrarse con el otro. La idea de intervenir en la calle tiene que ver con esto, con lograr un poco de participación, con que nos encontremos, perdamos el miedo, no solo como ciudadanos, sino también como profesionales. Creo que hay un distanciamiento muy grande de la sociedad con el arquitecto, o sea, y me parece fundamental que se acerquen. No sé si mi palabra revolución sería la correcta, pero estas ideas que así, bueno, cómo los vecinos se pueden apropiar de la ciudad que es de ellos más que del municipio. Lo empezamos a repartir acá sobre la calle, sobre la vereda, que es un sitio donde la gente normalmente no piensa en el verde, y era como nuestra forma de, a partir de algo muy pequeño, poner en evidencia la necesidad de esa naturaleza en la vida cotidiana. Un agradecimiento desde todo punto de vista, porque El entusiasmo de la gente es lo más. Porque la verdad que todos los chicos de la secundaria habían pedido permisos legales, el colegio había otorgado permisos porque los chicos tenían que tener un seguro porque iban a estar en la calle en un horario en el que habitual los que están en el colegio. El compromiso de las madres porque sus hijos estaban felices participando de una actividad, o sea, eso fue lo más lindo, todo el mundo estaba fascinado con cómo el barrio se había metido a trabajar. Sino también trabajamos con instituciones del barrio, con el centro cultural, con los chicos de un colegio, a través de un colega arquitecto que da clase y del centro y de la red de vecinos, llegamos a vincularnos con adolescentes. Los chicos han sido el motor comunicador para cada uno de los frentistas de estas cuadras de intervención. O sea, digamos, ha sido el agente de cambio el chico. O sea, es un aprendizaje, realmente fue muy enriquecedor en todo sentido.
¿no? Implantar algo sin un criterio más humano. La idea de intervenir la ciudad con un grupo de arquitectos principalmente tiene como objetivo eso, hacer el ejercicio de comunicarte con la gente, de realmente cuáles son las necesidades y empezar a descubrir la cantidad de dificultades que hay, que desde el estudio no se ven, desde el laboratorio no se perciben. Todos los planos se pueden descargar, nos han llamado de Chile, que me llamaron hace poco. Claro, justo se va a estacionar en la Florida. Uy, el humo del cielo. Como te decía antes, creo que lo importante de todo esto es el aprendizaje. El aprendizaje que es aquello que perdura y que se puede replicar, ¿verdad? Por eso y pienso yo, ¿no? Si hay una posibilidad de replicarlo en otro barrio, lo haría, sin duda. Te hago una consultita. Sí. La última vez yo no estaba cuando te presentaste. No sé si dijiste, digamos, algo de formación. Yo soy arquitecta, estudié en Córdoba. Apenas terminé, trabajé un año como adscrita en la Universidad Católica. Me invitaron a ser parte de la Cátedra de Arquitectura 5, la última, y a un estudio de arquitectura, pero antes de terminar el año ya sabía que me quería ir y me fui a hacer un máster en Barcelona, que se llama, no sé si sigue existiendo ese máster, era muy chiquito, en la Politécnica de Cataluña, era arquitectura, arte y espacio. Yo me interesaba muchísimo en ese momento, había trabajado mucho en relación al arte y me fascinaba el espacio de museos, como de vuelta, como herramienta de comunicación, y quería estudiar museografía. Y este máster tenía varios posgrados que podías ir sumando, y uno de ellos era museografía y el otro era escenografía. Después tenía otro en artesanía, que era fascinante porque trabajabas con alfareros y ceramistas y escultores famosos de Europa, y realmente fascinante ese posgrado. Yo no lo llegué a hacer porque había completado ya la maestría y terminé, y me ofrecieron quedarme como coordinadora académica del máster. Así que no volví nunca más. Quedé trabajando en ese máster un año, de ahí me fui a trabajar a un estudio de arquitectura y trabajaba gratis en varios espacios de arte. En la Escuela Massana, que es una de las escuelas más antiguas de artes visuales, artes plásticas, en general de diseño textil. Bueno, es fascinante la Escuela Massana de oficios. Es una escuela de oficios, pero llevados a lo académico, no sé, no es un taller, tiene mucho prestigio. Y bueno, conseguí ahí de ser como la adscripta de la que trabajaba como en los posgrados de lo que es la escuela, y entonces yo coordinaba toda la exposición final, la curaduría y la museografía de eso, gratis, obviamente. Y después ya me ofrecieron ser coordinadora académica del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, el IAC, que está muy bueno, y ahí entré en un mundo completamente distinto y me vinculé mucho a las nuevas tecnologías en relación a la arquitectura, todo lo que es la arquitectura experimental. Ellos ya estaban en convenio con el MIT en ese momento, y son los creadores del Fab Lab más importante. Ellos manejan la red de Fab Labs del mundo desde Barcelona. Y bueno, nada, y ahí me metí en eso, y después fundé una empresa que se dedicaba a las Smart Cities, con un socio ingeniero que terminó después siendo mi marido. Fundamos una empresa que desarrollábamos tecnología para gestión de grandes infraestructuras urbanas. Yo trabajaba con los intendentes en todo lo que era el diseño de lo que ellos querían que funcionara tecnológicamente en sus ciudades, y José desarrollaba toda la parte tecnológica.
control de agua, control de flotas, seguimiento de flotas, trazabilidad de flotas se le llama, gestión de residuos, gestión de alumbrado público y todo eso. La crisis nos desmanteló, empezamos como una startup, llegamos a tener 17 empleados y nos destrozó nuestro modelo de negocio, era trabajar con pequeños municipios. ¿Cuál de todas las crisis? No, la grande, del 2007 al 2012 fue una debacle tipo de efecto dominó, o sea, fueron cayendo primero fue financiera cuando se dieron cuenta, bueno, es una cuestión económica, política que no... Pero bueno, a nosotros la que nos terminó destrozando fue la del 2011-2012, que fue cuando decidimos venir más a Latinoamérica, con la empresa funcionando como consultora, porque tuvimos que desmantelar la planta permanente y el desarrollo tecnológico, nosotros propios, y nos quedamos con las consultorías. Trabajamos para otras grandes empresas como consultores, tanto José como yo. Yo en cuestiones más vinculadas a la arquitectura y al desarrollo de este tipo de negocio dentro de la arquitectura, y José cosas más duras. Se quedó con la parte de alumbrado público, minería, tambos y cómo aplicar estas tecnologías en esos grandes poderes económicos que hay en Latinoamérica. Y bueno, yo cuando nos vinimos a Argentina en el 2012 no quise ser más socia, los interlocutores acá son otros, no hay infraestructuras urbanas, básicamente no había nada que yo pudiera hacer porque no hay alumbrado público, no hay agua potable, no hay cloacas, entonces básicamente yo no tenía que proponerles a los intendentes. No hay planificación. Entonces, bueno, hice como un periodo de reingeniería y bueno, amo la arquitectura y realmente quería volver a lo mío, así que me armé mi estudio sola y los primeros trabajos que tuve fueron de consultoría, básicamente, a empresas constructoras, asesoramiento. Escribí un libro para un político que hicimos toda su campaña, que quería ser intendente de Córdoba, así que le desarrollé todo un libro de cómo sería su idea urbana, con todas estas nuevas propuestas. Y bueno, fue bien, quedó segundo, así que estoy contenta. algo más allá de los punteros creo que puedo haber colaborado. ¿Cuánta gente tenés trabajando en tu estudio? En el estudio 2 fijos ahora. El año pasado había 4. Con ese modo que dijiste. Y después arma equipos. De asociar. Claro. Ajá, bueno. Ellos van todos los días. ¿Ellos van como coautores? No. Colaboradores. Ajá. A mí me gusta dibujar hasta el último detalle. O sea, plantas, cortes y vistas los hago yo. Ajá. Enteros. Sin importar la escala del proyecto. O sea, me encierro y trabajo y maquetas. Las primeras maquetas de estudio las hago yo. No hago nada en 3D ni nada de eso. No son programas que nunca aprendí, los hice cuando estaba en la facultad, pero después los dejé de usar porque mi vida profesional se encaminó por otro lado y cuando volví a agarrar el AutoCAD, hacía 10 años que no tocaba el AutoCAD. Entonces ya todos los que eran los programas de 3D, de renderización, habían avanzado tanto y yo tenía una necesidad imperante de avanzar económicamente, porque tenía 2 hijos, estaba en Argentina, casi con 40 y me agarró como... Dije, no me puedo poner ahora a estudiar programas y cosas, así que con lo que sé tengo que hacer. Y bueno, los chicos entran en calidad de eso, hacen la parte de desarrollo estético, básicamente porque también les falta mucha experiencia, no tienen experiencia en obra, por ahí me encuentro las canillas puestas en cualquier lugar, en los dibujos, y cosas así básicas, pero bueno, ellos van aprendiendo y yo también voy aprendiendo, pero nada, básicamente les delego todo lo que es la parte de presentación. Entonces no hay una carga de responsabilidad fuerte, pero a la hora de dibujar, sí se involucran muchísimo con el proyecto que ya está dibujado y aprenden un montón y bueno, y vamos haciendo el intercambio. Además te deja tiempo a vos para otro. Hay un re lindo, por lo menos, ambiente de trabajo, sí soy exigente, pero clara y lo que pido lo pido desde el principio, o sea, no a último momento más cosas. Sé la gente que tengo y la capacidad que tienen de desarrollo, o sea que tampoco les puedo pedir un ejecutivo. Los ejecutivos los tercerizo, trabajo yo con otro equipo. En la medida en la que todos los planos los desarrollo, ya te digo, el anteproyecto mío tiene todo ya dibujado. Entonces cuando hacer el ejecutivo es básicamente agrandar escala, pero ya está en el anteproyecto, ya dejó todo dibujado. No es una idea.
Sí, lo que me pareció buenísimo es que le pagás, porque hay muchos pibes que salen y que trabajan para Yo trabajé mucho gratis. Exactamente, para muchos. Trabajé muchos años gratis y entonces tenía que trabajar de moza. Profe de la Facu, exactamente, profe de la Facu, que no, o sea, los pibes hacen todo, ¿viste? Mira, si estás en tercer año y tenés el programa de pasantías no remuneradas, que son 3 meses, está bueno. Me parece que sí, es normal que no te paguen en esa etapa, porque creo que si el estudio que te tomas responsable y realmente te da una tarea adecuada para que vos puedas llevarte algo durante esos 3 meses de trabajo, está buenísimo. Sí. Pero después, bueno, es una cuestión personal, o sea, no voy a opinar acerca de otros estudios. Yo trabajo gratis para mucha gente y he trabajado de moza muchos años, así que soy una persona muy generosa con las propinas y por lo menos le doy un porcentaje a la gente que trabaja en mi estudio. Eso me parece genial. Me encanta, ya te digo, si a lo mejor la rueda del estudio fuera más grande y tuviera la posibilidad de contratar por sueldos, en la medida en la que he podido he tenido gente a sueldo. Cuando no, a porcentaje. Y bajo la calidad del dibujante, ¿no? O sea, junior o senior, obviamente un senior no me va a pedir el mismo porcentaje que un chico que no tiene la tesis hecha. Pero bueno, es muy personal. Está basado en mi experiencia personal y es intransferible. Después cada uno en ese sentido no juzga a nadie. Creo que en muchos estudios vas a trabajar gratis, pero vas a aprender muchísimo y a lo mejor yo no te lo puedo dar y te conviene trabajar en un estudio más grande porque vas a adquirir otro tipo de experiencia. Decisiones. Bueno, Son decisiones. me encantaría que les pudiéramos pagar a todos, pero es un mundo ideal. Sí. ¿En qué año hiciste el Open City? 2015. ¿Y eso no tenés planeado, digamos, claramente? O sea, Mira, el lo financié que yo, trabajaste, todo. ¿viste? Ahora Sí. son, digamos, están como posicionados Sí. bien, baldío, pasto. Y me parece que, en ese tiempo creo que todavía no se habían recibido esos. No, sí, Ah, ya tenía recibidos. mi pasto, sí, ya tenía varios concursos ganados. Ajá. Yo tenía la Villa Olímpica ganada, habían ganado otro en La Pampa. Y no, en realidad la pregunta era, digamos, si Sí, no me tenés encantaría pensado volver a hacerlo hacer. y por ahí también a un nivel, digamos, de Me facultad, llamaron un montón me de parece que lugares, de está bueno, ¿no? ciudades, de Chile, me escribieron hace poco. El tema es que el proyecto entusiasma mucho, pero el proyecto lo financié yo, de mi bolsillo. Todo. O sea, las horas, las idas y venidas, las reuniones, los caterings para que los talleres, cada vez que nos reuníamos había comida fría, comida caliente, bebidas, o sea, para que los estudios no perdieran el entusiasmo, para que siguieran trabajando comprometidos. O sea, yo necesitaba un resultado. Y el compromiso también partió por eso, porque había una muy buena organización de todo lo que era el esquema. Entonces, cuando me llaman para hacerlo, yo les digo, sí, lo hago, pero ¿quién te financia? Que yo no le voy a financiar el proyecto a San Luis o a Chile, lo financié en mi barrio porque me impactaba a mí, porque en ese momento necesitaba también demostrar que hay otra forma y también de causar el enojo que tenía con el asalto, pero sí, es fantástico. Lo que pasa es que realmente en Argentina hay muy poca financiación para este tipo de cosas. Yo ya presenté varios proyectos en universidades, me llamaron para varias universidades, pero cuando llega la hora de decidir qué presupuesto le quieren poner y no se justifica. No estás en el Facu, ¿no? No, me fui. ¿Te parece un ámbito medio complejo? No, me encanta el ámbito académico y como ves me encanta hablar, así que me encanta estar al frente de los grupos de estudiantes, pero es muy poco remunerado, son muchas horas y la verdad que yo necesitaba nada de vuelta, tengo una economía familiar que tiene una serie de gastos fijos que la facultad no me cubría. Y me tomaba muchas horas y bueno, nada, lo dejé. Pero me encanta. De hecho, ahora estoy volviendo, pero con otras propuestas. Así que bueno. Pero bueno, nada, me pueden escribir cuando quieran, me pueden preguntar lo que quieran. Lamentablemente estoy corta de web. Estamos recién ahora preparando todos los proyectos para subirlos, pero bueno, lo que quieran de los proyectos se los puedo mandar. En el Instagram hay varias cosas y espero en un mes tener la web completa con todos los proyectos. Pero nada, si van a Córdoba pueden venir al estudio y si quieren ver cosas que estoy haciendo siempre están invitados y son bienvenidos y en la medida en la que les pueda ayudar en algo también.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias por haber presentado